Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de el proceso electoral en Colombia que va a realizarse el próximo 19 de abril. Empezaremos diciendo que es, a no dudarlo, la metamorfosis o un fraude descarado el que se viene. No hay nada que hacer. Es un fraude descarado a menos que pase un milagro. ¿Y por qué es un fraude descarado? ¿Y quién va a hacer el fraude? Indudablemente el fraude va a ser hecho por Estados Unidos, y este fraude es porque Colombia para Estados Unidos es la joya de la corona, como lo fue la India para el Imperio Británico. Estados Unidos sabe que Colombia y Panamá son los lugares estratégicos para controlar el Centro y Sudamérica. Esto lo sabe desde 1900, en el que financió la masacre de la Guerra de los 1000 días entre conservadores y liberales, cuando Colombia se negó a vender Panamá para la construcción del canal. Entonces, la solución fue hacer que se peleen entre colombianos, igual que lo hicieron entre los indígenas de Norteamérica, o igual que hicieron los españoles, como Cortés cuando conquistó México, o con Benalcázar cuando conquistó Quito. Hacer que se peleen entre indígenas y luego de eso quedarse o irse encima del que es vencedor o del vencido. Este mecanismo, que lo utilizó para conquistar y dominar Texas, también utilizó para conquistar y apropiarse de California, es el mismo mecanismo que utilizó para poder apropiarse de Panamá. Primero, Panamá se declaró independiente con un caudillo que ellos lo financiaron, y el momento en que Panamá se declaró independiente, Estados Unidos envió su flota para respaldar la independencia de Panamá. Pero luego de eso, vio conveniente apropiarse de Colombia. Y para apropiarse de Colombia, ¿por qué era conveniente apropiarse de Colombia? Porque construía el canal de Panamá, pero necesitaba tener vigilancia sobre la entrada del canal por el Caribe, que lo podía hacer desde Cartagena, y la entrada de Panamá, del canal de Panamá, que lo podía hacer desde Puerto de Buenaventura. Y por supuesto también pensó en Ecuador y se apropió de las Galápagos mediante una guerra entre Ecuador y Perú, financiándole a Perú la invasión de 1941, a la que le proveyó, al igual que lo hizo entre liberales y conservadores en la guerra de Colombia, donde les dotó de metralladoras, donde les dotó de cañones, de armas de repetición que eran patentes norteamericanas. Lo mismo hizo en la guerra entre Ecuador y Perú en 1941, le dotó a Perú de aviones, tanques de guerra, rifles y armas de repetición, para que Perú invadiera Ecuador, se quedara con la mitad del territorio amazónico de Ecuador, donde se sacaba la mayor cantidad de caucho que necesitaban para la guerra, porque nosotros éramos proveedores de caucho, pero de Alemania, y ellos, los peruanos, eran proveedores de caucho de Estados Unidos. Y en el acuerdo firmado en Río de Janeiro, 1941, Estados Unidos recibió además las Islas Galápagos en 1941, que servían para custodiar el canal de Panamá y el Pacífico tropical y el Pacífico Sur desde las islas. Hoy hace lo mismo el gobierno de Guillermo Lasso, le ha entregado una base militar más 200.000 kilómetros cuadrados en el océano, que los custodia los marines de los Estados Unidos. Y a su vez ahora
Estados Unidos pues no va a perder por nada Panamá y perdón, por nada Colombia, porque Colombia es el único país de Sudamérica que tiene salida al Pacífico y el Atlántico, y esto le ha dado una ventaja geopolítica importantísima. Además, está llevando al frente el bloqueo y la guerra económica contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, y el eje desde donde maneja el bloqueo es desde Colombia. Recordemos que inclusive intentó invadir Venezuela utilizando los famosos contratistas, que son los mercenarios norteamericanos, y lo hizo, invadió, y esos invasores salieron de Colombia. Y Colombia es la que le mantiene el bloqueo económico. El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia es o era de 8.000 millones de dólares, casi 8.000 millones de dólares por año. Hoy, debido a este bloqueo que tiene Colombia con Venezuela, está en 400 millones de dólares. Toda la franja fronteriza de más de 1.600 kilómetros entre Colombia y Venezuela se ha convertido en una zona extremadamente pobre. Esta zona extremadamente pobre es lo que ha permitido que florezca el cartel del Golfo y que las guerrillas, inclusive las FARC, migren de la frontera sur, que era la frontera con Ecuador, a la frontera con Colombia, porque es mucho más rentable, debido a que ahí pueden sacar cocaína, además pueden traficar personas de Venezuela a Colombia y mercancías de Venezuela a Colombia de manera ilegal, porque como está ese bloqueo, entonces hay que pasar las mercancías de manera ilegal hacia Venezuela, y esto es lo que ha favorecido a que en esta zona de la frontera entre Colombia y Venezuela, ahora la informalidad, la ilegalidad, el narcotráfico, la migración, el tráfico humano hayan florecido como en ninguna otra parte. Es por eso que Colombia es la pieza fundamental de la dominación de Centro y Sudamérica, especialmente de Sudamérica, de Estados Unidos. Perder Colombia significa lo mismo que significó, como vuelvo a repetir, la India, perder la India para Inglaterra. Recordemos que la India era no solamente la India, sino que la India además comprendía Pakistán, comprendía también Afganistán y comprendía Myanmar y otros países que están justamente en el mar de la India. Entonces, era un continente, era la joya de la corona de los ingleses. Perderlo fue fatal para los ingleses. Y ahora la pérdida de Colombia es fatal para los norteamericanos. En base a eso, Estados Unidos, que ahora se enfrenta, ha sido el país que ha tenido más muertos, más enfermos, que está haciendo un bloqueo económico a Rusia. Imagínense lo que es hacer un bloqueo económico a Rusia. ¿Cuánto cuesta hacer un bloqueo económico? Que le está haciendo un bloqueo económico a Cuba, a Ucrania, a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela y ahora a Rusia. Necesita tener el control de Colombia, y la fórmula es la fórmula de Donald Trump, la que utilizó Donald Trump en Bolivia, un fraude electoral como el que hicieron para eliminar a Evo Morales. Es lo mismo que se va a hacer en los próximos días en Colombia, un fraude electoral, para lo cual ya lleva adelante una guerra mediática encabezada por la cadena Caracol, CNN, NT24, la otra cadena colombiana, y toda la prensa colombiana, que está en manos de la aristocracia y de los ricos de Colombia. Todos ellos ya están en este momento haciendo sentir que
vamos, que si Colombia vota por el señor Petro va a terminar como Venezuela, va a terminar como Cuba, va a terminar como Nicaragua, va a vivir el aislamiento o un posible bloqueo de los Estados Unidos, e inclusive hay senadores de los Estados Unidos que han dicho que no se va a permitir de ninguna manera que un guerrillero del M-19 como es Petro pueda llegar a ser presidente de ese país. A su vez, Colombia, que ha llevado los procesos electorales más anormales que existen, que es un país donde han muerto 3 candidatos a la presidencia, Eliezer Gaitán, Galán y Pizarro, asesinados, y que se sabe a ciencia cierta que las elecciones son un fraude desde el mismo momento en que Colombia se independizó en 1817. Desde ese día, las elecciones en Colombia han sido siempre un fraude. No se ha permitido la votación popular, no se ha permitido, se ha intimidado. El miedo a votar ha sido la regla que existe en Colombia. La gente tiene miedo de votar en Colombia, porque después de que usted vota en Colombia, va a las mesas electorales y vota, usted puede ser asesinado, porque eso lo han hecho desde 1817. A los enemigos que votan por el fulano, los asesinan. Eso ha sido la historia de Colombia. Recordemos que Colombia tiene todavía la guerrilla. Fue un partido conservador. No tenía la ley del divorcio, no tenía la educación laica, todo el mundo tenía que ser católico. Recién en 1991, con una nueva constitución, se crea la educación laica, se crea la administración de los hospitales por parte del Estado. La iglesia deja de intervenir en las Fuerzas Armadas, tenían los capellanes militares. Y el ejército colombiano, a diferencia de todos los ejércitos, es un ejército donde el que entra a la escuela de oficiales o tiene un buen apellido o tiene mucha plata, y esto ha significado que han fabricado el ejército más corrupto y perverso de América. Basta con ver lo que son los denominados falsos positivos. Los falsos positivos son la prueba contundente de que el ejército colombiano es el ejército más corrupto del mundo. Y este ejército, ya los oficiales retirados le declararon la guerra a Petro si ganaba las elecciones. Entonces, en un país mal informado y mal educado como es Colombia, es un país donde la educación es mala. La educación es mala porque la educación no llega, por ejemplo, a la frontera sur. Los vecinos de la frontera sur mandan sus familias acá a Ecuador, y aquí en Ecuador se educan, aquí reciben educación, aquí reciben salud. En la frontera sur no existe centros de salud, no existen escuelas, no existen ni carreteras, existe solo el conflicto armado. Y las familias de los guerrilleros migran acá. Aquí en Ecuador son educados, aquí en Ecuador son atendidos. Yo personalmente he trabajado protegiendo a todos los migrantes venezolanos que debido al Plan Colombia migraron a la zona del Carchi, entre Tumaco y Pasto, entre Tulcán y San Lorenzo. Yo era el médico que tenía que atender a todos esos migrantes que venían escapándose, porque en Colombia no existe salud, no existe educación en la frontera sur. Es una zona de guerra. Ante esta situación, ustedes tienen que ponerse a pensar que Petro, que representa, es un guerrillero, y Hernández, que es un Donald Trump, es un Donald Trump que
pretende en este momento ser presidente de Colombia de la misma manera que Donald Trump. Inclusive es también constructor, también es ingeniero, él es ingeniero, el otro no, el otro era un inversionista de la construcción, pero él está fraguando un fraude junto con Estados Unidos para el próximo 19 de abril. Por otro lado, la crisis económica que vive América Latina, donde los pobres y los endeudados se han convertido en masa, en población masiva, y el narcotráfico se ha multiplicado, la emigración a los Estados Unidos se ha convertido en un problema que amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos, es uno de los factores fundamentales donde Colombia se ha convertido en el eje del narcotráfico y en el eje de la migración por el tapón del Darién y por las costas del Pacífico y del Atlántico hacia los Estados Unidos. Muchas gracias.